Jan Ackman fue descubierto solo en su mansión, viviendo junto a los restos de su esposa durante una semana entera. Pero el misterio no termina ahí. Betsy Arakawa fue declarada oficialmente fallecida el 11 de febrero, sin embargo, en un giro inexplicable de los acontecimientos, se realizó una llamada desde su teléfono al día siguiente. ¿Fue esto un mero error del sistema o había una verdad más profunda enterrada bajo la superficie? Luego está la peculiar cláusula del testamento de Ackman, la llamada garra fatídica de 90 días. ¿Se trataba simplemente de otra oscura estipulación legal o de una maniobra cuidadosamente orquestada? No estoy haciendo acusaciones, pero si alguien buscó manipular el legado del legendario actor, se le dio una oportunidad de oro. Capítulo 1. La despedida silenciosa. En el vasto paisaje bañado por el sol de Santa Fe, donde las montañas se pintan en tonos intensos al anochecer, una finca extensa pero aislada se alzaba oculta a miradas indiscretas. Ningún cartel marcaba su entrada, ningún visitante llamó a la puerta, y lo más importante, nadie sabía realmente lo que sucedía detrás de sus muros. Durante décadas, este fue el hogar de la leyenda de Hollywood Jan Ackman y su esposa, Betsy Arakawa. Ackman, que alguna vez fue una figura destacada del cine, eligió una vida de tranquilo aislamiento, dándole la espalda al glamour de la industria que lo convirtió en un nombre familiar. Su última aparición cinematográfica en 2004 marcó el comienzo de su retirada. A diferencia de muchas estrellas envejecidas que permanecen en el ojo público, Ackman desapareció por completo, sin alfombras rojas, sin apariciones especiales, sin entrevistas. Los únicos destellos de él se produjeron a través de fotografías sinceras y granuladas tomadas por espectadores, que lo captaron en raras salidas a tiendas de comestibles o restaurantes locales. El tiempo fue cruel, su cuerpo, que alguna vez fue poderoso, se volvió frágil, su cabello se volvió completamente blanco y sus movimientos se ralentizaron considerablemente. La propiedad Ackman Arakawa, valorada en $3,5 millones, era sin duda grandiosa, pero tenía un inquietante aire de abandono. Estaba inquietantemente tranquilo, sin signos de actividad. La pareja no tenía personal interno, ni amas de llaves, ni cuidadores, solo ellos mismos, apartados del mundo exterior. Los repartidores dejaban paquetes en la puerta y nunca veían a nadie recuperarlos. Un vecino admitió una vez los New York Times: ellos tienen una puerta, y nosotros tenemos una puerta, y ni siquiera nos hemos visto. Eso resumía el sentimiento de la ciudad. Ackman y Betsy eran ricos, enigmáticos y tan reservados que bien podrían haber sido fantasmas. A pesar del lujo exterior de la casa, el interior contaba una historia diferente. Una fuente reveló a Correo en Línea que cuando las autoridades finalmente entraron a la casa, se encontraron con un espectáculo inesperado. Estaba lleno de impresionantes obras de arte, muebles finos y pinturas valiosas, dijo la fuente, pero los pisos estaban llenos de excrementos de perro. El lugar estaba descuidado, superficies cubiertas de polvo, un refrigerador vacío, signos de abandono por todas partes. Ackman, que alguna vez fue un ícono de fuerza y presencia, se había retirado a una existencia casi monástica. A los 95 años, su salud se había deteriorado significativamente. Quienes lo habían visto en los últimos años describieron una sombra de lo que era antes, delgado, ligeramente encorvado y muy alejado de la imponente leyenda de la pantalla que el público alguna vez conoció. Una foto de él en bicicleta en Santa Fe circuló una vez en línea, lo que generó preocupación. Aunque parecía decidido a mantenerse activo, su fragilidad era innegable. Betsy, preocupada por su estado, incluso había intentado concertarle un chequeo cardíaco. Pero la pregunta más importante persistía: si la salud de Ackman había empeorado tan gravemente, ¿por qué él y Betsy vivían sin ayuda? Ni una enfermera privada, ni un cuidador, ni siquiera un visitante habitual. ¿Fue esta autosuficiencia extrema por elección propia o hubo algo más siniestro en juego? Betsy Arakawa era un enigma en sí misma. Ex pianista clásica, tuvo una carrera prometedora antes de dejar el centro de atención para estar al lado de Ackman. Ella fue su segunda esposa y se casó con él en 1991 después de su divorcio de Fairmouth. A pesar de su unión de 3 décadas, no tuvieron hijos juntos y Betsy nunca habló públicamente sobre su vida privada. Para quienes los conocían, ella era el apoyo de Ackman, la única persona en la que confiaba implícitamente, la mujer que lo siguió a una vida de tranquila soledad. Pero, esa devoción contribuyó en última instancia al misterio que ahora envuelve sus últimos días. Una pareja adinerada, aislada del mundo, que vive en una casa en la que nadie entra, sin personal ni visitas.
¿Realmente eligieron este aislamiento o había una fuerza invisible que los mantenía atrapados en su propio silencio? Algunos especulan que pudieron haber sido controlados o influenciados desde lejos. Una fuente señaló que Ackman casi no tenía contacto regular con nadie aparte de su esposa. Incluso sus hijos, Christopher, Leslie y Elizabeth, estuvieron notablemente ausentes de su vida, al menos en lo que respecta a sus conexiones financieras. Y cuando Betsy pasó primero, Ackman se quedó completamente solo. Durante toda una semana nadie lo revisó. Nadie sabía lo que estaba haciendo, pensando, ni siquiera si era consciente de la magnitud de su pérdida. Él solo quería paz, dijo un vecino. No quería que lo molestaran. ¿Pero fue esta soledad una elección o se le impuso? Santa Fe, que alguna vez fue el santuario de Ackman, ahora arroja una sombra sobre sus últimos días. Y a medida que siguen surgiendo detalles inquietantes, como la llamada de Betsy después de su supuesto fallecimiento, el misterio no hace más que profundizarse. ¿Fue esto simplemente el final silencioso de una pareja anciana, o el desmoronamiento cuidadosamente oculto de un complot siniestro? Y, lo que es más importante, ¿quién se beneficiaría? Capítulo 2. ¿Vivo o muerto? La misteriosa llamada que sacudió a Santa Fe. El 11 de febrero, la policía de Santa Fe registró oficialmente el fallecimiento de Betsy Arakawa, la devota esposa de Jan Ackman durante más de 3 décadas. Sin embargo, en un giro sorprendente, una llamada de Betsy se registró en el sistema de una clínica médica el 12 de febrero, un día después de que la declararan fallecida. ¿De dónde vino la llamada? Más importante aún, si realmente hubiera fallecido el 11 de febrero, ¿cómo podría haber marcado un número al día siguiente? El doctor Josiah Child de Cloudberry Ealt quedó estupefacto. La señora Ackman no murió el 11 de febrero, afirmó. Porque llamó a mi clínica el 12 de febrero. Esto no fue un error administrativo. El médico insistió en que Betsy había confirmado personalmente una cita esa mañana, e incluso habló con otro médico de la clínica. Volvió a llamar esa mañana y habló con uno de nuestros médicos, quien le dijo que viniera esa tarde. Pero ella nunca llegó. Si el informe policial era correcto, Betsy ya no estaría el 11 de febrero. Sin embargo, si el Dr. Child decía la verdad, ¿quién tomó esa decisión? Surgieron 3 teorías. 1. Un fallo técnico, un simple error en el sistema o un caso de identidad equivocada. Sin embargo, Betsy no tenía antecedentes conocidos de tales confusiones. 2. Una suplantación, pero ¿quién llegaría tan lejos y por qué motivo? 3. Un encubrimiento deliberado. Betsy estaba viva el 12 de febrero y los registros oficiales eran incorrectos o estaban falsificados intencionalmente. Para aumentar la intriga, la llamada en sí no contenía ninguna urgencia, ni pánico, ni angustia. Era una confirmación ordinaria de una cita. Si realmente hubiera estado en peligro, ¿no habría habido algún indicio en su voz? Sin embargo, el aspecto más escalofriante persiste: si hizo la llamada, ¿por qué no se presentó? Y si ya se había ido, ¿cómo llegó su voz al día siguiente? ¿Alguien podría haber reescrito la verdad? Los expertos en análisis de voz sugieren que imitar de manera convincente el tono y los patrones de habla de alguien no es tarea fácil. Betsy era una mujer reservada, pocos la conocían lo suficientemente bien como para imitarla. Si fue un engaño, solo alguien íntimamente familiarizado con ella podría haberlo logrado. Cuanto más se profundiza, más inquietante se vuelve el misterio. ¿Fue esto simplemente una extraña coincidencia, o alguien estaba construyendo cuidadosamente una narrativa que dejó más preguntas que respuestas? Capítulo 2. Sombras persistentes. La pregunta que flotaba en el aire era angustiosamente simple, pero terriblemente compleja. ¿Betsy ya había abandonado este mundo o sus últimos momentos estaban envueltos en un encubrimiento cuidadosamente orquestado? Los investigadores no oficiales, impulsados por una inquebrantable sensación de inquietud, se atrevieron a proponer una posibilidad escalofriante: Betsy podría haber sido retenida, cautiva en el tiempo, después de su muerte real. Si el anuncio de su fallecimiento se retrasó deliberadamente, ¿qué motivo podría justificar un engaño tan macabro? ¿Podría la respuesta, como suele ocurrir, conducir de nuevo al dinero? Las semillas de una narrativa más siniestra comenzaron a germinar. ¿Qué hubiera pasado si Betsy hubiera tropezado con un secreto, desenterrado una verdad demasiado peligrosa para que alguien permaneciera en silencio? ¿Y si sin darse cuenta se hubiera convertido en el objetivo de un plan malévolo y de gran alcance?
Su llamada a la clínica el 12 de febrero, supuestamente un día después de su muerte, no fue por un deterioro de su estado de salud, sino por una petición desesperada de ayuda, un mensaje codificado escondido bajo la apariencia de un chequeo de rutina. ¿Poseía alguna información, un secreto que pudiera exponer a Ackman, su vasta riqueza o tal vez incluso las vidas ocultas de su familia? La investigación tomó otro giro inquietante. ¿Fue la fuerza policial engañada intencionalmente con datos falsos, o alguien manipuló activamente registros críticos para enturbiar las aguas? Si el informe inicial sobre la hora de partida de Betsy era realmente inexacto, ¿quién tenía entonces la audacia, la influencia y el motivo para modificarlo? Había un topo, una figura corrupta incrustada en el departamento de policía, el personal del hospital o, lo que es más inquietante, incluso dentro del círculo íntimo de Ackman, moviendo los hilos de este sombrío teatro. La escena que recibió a los agentes de policía al entrar a la residencia de Ackman en Santa Fe el 17 de febrero desafió todas las expectativas. En lugar del lujo opulento que uno podría asociar con un titán de Hollywood, descubrieron un cuadro caótico de abandono y desorden. Pero aún más desconcertante que la miseria fue la inquietante línea de tiempo que la precedió. ¿Por qué Ackman no se había puesto en contacto con nadie en los días inmediatamente posteriores a la muerte de Betsy? ¿Por qué pasó una semana entera antes de que alguien se molestara en comprobar el bienestar de la pareja de ancianos? Y quizás lo más inquietante de todo es por qué los hijos de Ackman estuvieron notoriamente ausentes durante este periodo crítico y cargado de emociones. Una fuente cercana a la familia Ackman, que habló bajo condición de anonimato, reveló un detalle que, aunque aparentemente insignificante, tenía implicaciones escalofriantes: no se encontró absolutamente nada en el refrigerador. Una declaración simple, casi mundana, pero cargada de significado. Sugirió que ni Ackman ni Betsy habían estado viviendo de una manera remotamente parecida a la normalidad durante bastante tiempo, un testimonio silencioso de una verdad más profunda e inquietante. ¿Cuándo empezó realmente a desmoronarse la fachada cuidadosamente construida? ¿Fue realmente el momento crucial el 11 de febrero, la fecha oficialmente informada del fallecimiento de Betsy, o el desmoronamiento había comenzado días, tal vez incluso semanas, antes? Esa única y anómala llamada telefónica destrozó las suposiciones iniciales, cuidadosamente cultivadas, sobre la partida de Betsy. ¿Fue simplemente una casualidad extraña y desafortunada, una falla en el sistema, o fue la clave para desbloquear una trama mucho más oscura e intrincada, una siniestra red de engaños y agendas ocultas? La respuesta, al parecer, recaía en la propia Betsy. Pero si realmente se había ido, ¿quién o qué había hablado en su lugar? ¿Sabía Jan Ackman, el legendario actor, toda la aterradora verdad detrás de esta tragedia que se estaba desarrollando, o él mismo estaba atrapado en una pesadilla mucho más profunda y devastadora de lo que nadie podría haber imaginado? Quedó claro que la historia estaba lejos de terminar. Capítulo 3. Una semana con los muertos. Los últimos días impensables de Jan Ackman. Un hombre de 95 años, alguna vez un titán de Hollywood adornado con 2 prestigiosos premios Oscar, fue descubierto solo en una mansión multimillonaria ubicada en el corazón de Santa Fe, una residencia que debería haber personificado el lujo, la serenidad y el disfrute pacífico del éxito ganado con tanto esfuerzo. Pero la existencia solitaria de Jan Ackman en esos últimos días no fue el aspecto más inquietante del descubrimiento. La revelación verdaderamente escalofriante fue la horrible posibilidad de que, sin saberlo, hubiera residido junto a los restos sin vida de su esposa durante una semana entera y agonizante. ¿Cómo podría ocurrir tal cosa? ¿Qué serie de circunstancias podrían haber llevado a un escenario tan inimaginable? Más apremiante aún, Jan Ackman realmente sucumbió a los estragos de la enfermedad cardíaca, como indicaban los informes oficiales, o hubo otra causa mucho más insidiosa acechando bajo la superficie, un secreto oculto dentro de los confines de esa opulenta, pero cada vez más desolada, villa mientras permanecía en compañía de la forma silenciosa de Betsy? La casa de $3,5 millones compartida por Jan Ackman y Betsy Arakawa, discretamente escondida dentro de la exclusiva comunidad cerrada de Santa Fe, alguna vez sirvió como un retiro tranquilo, un refugio de las incesantes demandas y presiones de los reflectores de Hollywood. Pero cuando los agentes de policía traspasaron el umbral el 17 de febrero, no se encontraron con la opulencia y el orden impecable esperados, sino más bien con una escena de sorprendente desorden, un desconcertante cuadro de abandono y decadencia. No había ningún ama de llaves atendiendo diligentemente la propiedad, ningún jardinero manteniendo meticulosamente el extenso paisaje, solo una capa omnipresente de suciedad y desorden, con prácticamente todas las superficies cubiertas por una gruesa película de polvo que insinuaba un abandono prolongado.
Los suelos, que alguna vez fueron impecables, presentaban una serie de manchas no identificables, incluida la evidencia inequívoca de excrementos animales, y se encontró que el refrigerador, símbolo de alimentación y sustento, estaba completamente vacío, completamente desprovisto de provisiones. Sencillamente, dentro no había nada. ¿Cómo logró un casi centenario sobrevivir en condiciones tan miserables y abandonadas durante días y días, especialmente después del fallecimiento de su esposa? ¿Era Yanakman todavía capaz de cuidar de sí mismo adecuadamente, de realizar las tareas básicas necesarias para su autoconservación? Comprendió plenamente la gravedad de la situación, las implicaciones de la muerte de Betsy y el impactante estado de su otrora gran casa, o su mente, agobiada por la edad y el dolor, se había ido irremediablemente más allá del alcance de la realidad. Los últimos días de Yanakman no fueron un retiro sereno y pacífico en una casa grandiosa y bien mantenida, como uno podría esperar razonablemente de un hombre de su estatura y logros. Más bien, fueron una prueba desgarradora, un descenso al tormento dentro de un mundo en el que ya no parecía capaz de navegar o escapar. Después de que Betsy Arakawa supuestamente falleciera el 11 de febrero, Jan permaneció dentro de los confines de esa casa cada vez más inquietante durante un día, luego 2 días y luego 7 agonizantes días. Nadie sabe exactamente cómo soportó esa larga y solitaria semana, sin llamadas telefónicas, sin llamadas amistosas a la puerta, sin aparente conciencia del mundo exterior sobre su estado cada vez más precario. Los informes oficiales sostienen que Betsy partió el 11 de febrero, pero Jan no fue descubierta hasta el 17 de febrero, una semana completa después. Esta inquietante discrepancia sugiere que pudo haber pasado esos días intermedios solo en una casa sumida en una abrumadora sensación de inquietud, con el cuerpo de su amada esposa tendido cerca, una presencia silenciosa e inquietante. Inmediatamente surgen un sinfín de preguntas. ¿Se dio cuenta de lo que se estaba desarrollando a su alrededor, de la finalidad de la muerte de Betsy, de la desintegración de su otrora cómoda existencia? ¿Alguien visitó la villa durante esa semana agonizante, y de ser así, ¿qué fue testigo? ¿Qué sucedió realmente dentro de los muros de esa villa fastuosa, pero cada vez más desolada, un santuario que se había transformado en una tumba? No hubo testigos que corroboraran los hechos de aquellos últimos días. Nadie afirma haber visto a Yanakman durante ese periodo, lo que deja un gran vacío en la línea de tiempo y alimenta una especulación desenfrenada. Pero una cosa sigue siendo innegablemente cierta: partió de este mundo de una manera que desafiaba toda comprensión racional, en circunstancias que parecían completamente incongruentes con su estatus legendario y su considerable riqueza. Quienes llegaron al lugar describieron la casa de Akman Arakawa como similar a una ruina abandonada, un contraste marcado y discordante con su antigua grandeza. De las paredes todavía colgaban cuadros de valor incalculable, cuyo valor artístico no había disminuido, pero todos estaban oscurecidos por una gruesa capa de polvo, testimonio de negligencia y abandono. Sofás de lujo, valorados en miles de dólares, estaban sucios y desgastados, y sus superficies, antes inmaculadas, estaban estropeadas por las manchas y el abandono. Las salas, que alguna vez fueron refugio de una leyenda cinematográfica que cautivó al público de todo el mundo, ahora estaban marcadas por una innegable sensación de decadencia y desintegración. Esta ya no era la morada de una célebre estrella que había electrizado al público con películas icónicas como The French Connection, Unforgiven o The Conversation. Era, en cambio, un lugar donde el tiempo aparentemente se había detenido, donde sus habitantes habían caído silenciosamente en el olvido, desapercibidos y sin llorar. Un trabajador de la escena del crimen, profundamente perturbado por lo que presenció, comentó que la escena era profundamente impactante, no solo por el desorden abrumador, sino por la imagen inquietante de cómo Yanakman había pasado sus últimos momentos solitarios. La versión oficial atribuye la muerte de Yanakman a un problema cardíaco, una explicación aparentemente sencilla. Pero dada la totalidad de las circunstancias, el peso de lo que soportó en esos últimos días, ¿es eso realmente toda la verdad? Considere estas posibilidades inquietantes. Yanakman puede haber estado gravemente debilitado y agotado después de días sin comida ni agua adecuadas, y su ya frágil salud comprometida aún más por la negligencia. Un hombre de 95 años, abandonado solo y desatendido en una casa caótica e insalubre, sin provisiones en el refrigerador y sin signos visibles de comprar o cocinar durante una semana completa después de la partida de Betsy, ¿podría su cuerpo simplemente haber sucumbido a la tensión y sus funciones vitales cerrarse ante una adversidad tan abrumadora? Podría haber estado expuesto sin saberlo a algo dañino dentro de la propia casa, un elemento insidioso que debilitó aún más su ya comprometido estado. Si el fallecimiento de Betsy fue realmente atribuible a una infección, por rara e inusual que fuera,
podría Jan haberse visto afectada de manera similar, contrayendo sin saberlo la misma enfermedad o una afección relacionada. En esas condiciones no observadas y en deterioro, podría haber inhalado sin darse cuenta algo peligroso, una toxina o patógeno que contribuyó aún más a su declive. Sin duda, la profunda sensación de aislamiento tuvo un efecto significativo en su bienestar físico y mental. Vivir solo, en un estado de angustia e incertidumbre, rodeado de caos y abandono, podría haber supuesto una tensión insoportable para su corazón, especialmente a su avanzada edad. Lo más importante es que nadie estaba presente para ofrecerle asistencia, brindarle consuelo o pedir ayuda médica si comenzaba a sentirse mal o experimentaba una emergencia médica. Si bien las respuestas definitivas siguen siendo difíciles de alcanzar, un hecho innegable destaca con absoluta claridad: la partida de Jan Ackman de este mundo fue todo menos ordinaria, envuelta en un velo de misterio y teñida de un profundo sentido de tragedia. Imagínese a las leyendas de Hollywood, después de décadas de éxito y aclamación incomparables, disfrutando de sus años dorados rodeadas de una atención atenta, el amor inquebrantable de familiares y amigos y las cómodas recompensas de una vida bien vivida. Pero Jan Ackman, uno de los actores más talentosos y célebres de todos los tiempos, pasó sus últimos días en una mansión en ruinas, aparentemente aislado del mundo, envuelto en un misterio mucho más grandioso y desconcertante que cualquiera que haya encontrado en la pantalla grande. ¿Por qué no lo encontraron antes de que la situación se deteriorara hasta un punto tan crítico? ¿Por qué una leyenda como Jan Ackman, un hombre que había cautivado e inspirado a millones, finalmente dejó este mundo en un estado tan abandonado y solitario? Y lo más importante, ¿sabía alguien el verdadero alcance de lo que ocurrió dentro de los muros de esa otrora lujosa villa, los secretos y verdades ocultas que se escondían bajo las capas de polvo y decadencia? Capítulo 4. Veneno o destino. La extraña infección que se cobró la vida de Betsy. No era una infección típica, fácil de diagnosticar y tratar, sino algo raro y profundamente extraño, una enfermedad infecciosa peculiar, una condición que los propios médicos describieron como diferente a cualquier cosa que se encuentre típicamente en alguien en las circunstancias particulares de Betsy Arakawa. Una muerte programada con inquietante precisión, que ocurrió justo antes de que el propio Jan Ackman la siguiera hacia lo desconocido. La inquietante pregunta cobra gran importancia y arroja una larga sombra de duda: ¿fue esto realmente una dolencia natural, una consecuencia trágica e inevitable del destino, o alguien intervino deliberadamente, manipulando los acontecimientos para lograr un propósito siniestro y aún no revelado? Profundicemos en los hechos inquietantes que rodean el fallecimiento de Betsy y examinemos cómo podrían conectarse de manera intrincada con la posterior muerte de Jan Ackman. El 11 de febrero, Betsy Arakawa fue declarada oficialmente muerta y su vida extinguida. Pero lo que sorprendió a muchos, y sigue alimentando la especulación, fue la causa de su muerte: ni un ataque cardíaco, ni un derrame cerebral, ni ninguna de las dolencias más comunes relacionadas con la edad que a menudo afectan a las personas en sus últimos años. Según los informes médicos oficiales, Betsy sucumbió a una enfermedad infecciosa rara y agresiva. Esta enfermedad, según todos los indicios, era excepcionalmente inusual, desconcertando incluso a los profesionales médicos experimentados. Su origen preciso sigue sin estar claro y está envuelto en un misterio. Betsy no tenía antecedentes recientes de viajes internacionales ni había estado expuesta a ningún entorno o situación típicamente asociada con un riesgo elevado de contraer una enfermedad tan exótica. Para aumentar el enigma, Jan Ackman, que había estado viviendo muy cerca de ella, no mostró absolutamente ningún signo de presentar la misma aflicción ni ningún síntoma relacionado. Si la enfermedad fue verdaderamente de origen natural, entonces ¿por qué nadie más en el área circundante se vio afectado, particularmente teniendo en cuenta su naturaleza supuestamente infecciosa? ¿Por qué Betsy aparentemente fue la única víctima? Y, lo más importante, ¿tenía esta inexplicable enfermedad alguna conexión directa con la posterior muerte de Jan Ackman, una posibilidad que provocó escalofríos en quienes investigaban el caso? La inquietante sospecha de envenenamiento comenzó a surgir cuando los expertos forenses examinaron meticulosamente el historial médico de Betsy y las circunstancias que rodearon su muerte, en busca de anomalías o inconsistencias que pudieran sugerir un acto sucio. Estas son algunas de las rarezas e irregularidades que descubrieron, detalles que continúan alimentando el fuego de la especulación. No había signos claros y discernibles de una infección previa. Según conocidos y vecinos, Betsy parecía gozar de relativamente buena salud en las semanas previas a su muerte y no mostraba signos externos de enfermedad o angustia significativa. Nadie recordaba que hubiera mostrado síntomas como fiebre persistente, tos intensa o cualquier otro síntoma grave típicamente asociado con una enfermedad infecciosa grave.
¿Qué tan rara era esta enfermedad específica? El propio forense señaló que la infección en particular era extraordinariamente poco común y que normalmente se observaba solo en entornos altamente especializados, como laboratorios de investigación, granjas agrícolas a gran escala o áreas geográficamente aisladas que se sabe que albergan cepas de bacterias particularmente peligrosas o inusuales. El estilo de vida y el entorno de Betsy Arakawa no se alineaban con ningún perfil de riesgo de ese tipo. Para aumentar la creciente inquietud, nadie más en las inmediaciones se enfermó con una dolencia similar. Si la enfermedad era realmente contagiosa, como sugerían los informes iniciales, ¿por qué Jan Ackman, que compartía la misma residencia, no la contrajo? ¿Por qué no se informaron otros casos similares en el área de Santa Fe, lo que generó preocupación entre los funcionarios de salud pública y aumentó la creciente sensación de misterio? Esto alimentó una teoría sombría e inquietante, que los investigadores dudaron en expresar en voz alta. ¿Podría Betsy haber sido envenenada deliberadamente con un raro agente biológico, cuidadosamente elegido para imitar los síntomas de una infección natural y así ocultar su verdadera naturaleza? Si este inquietante escenario fuera realmente cierto, entonces la pregunta vital y apremiante sería, ¿quién tuvo acceso a Betsy en sus últimos días, la oportunidad y los medios para administrarle una sustancia tan mortal? La respuesta, según las investigaciones iniciales, parecía inquietantemente sencilla: casi nadie. Jan Ackman era su única compañera, su principal cuidadora y confidente. Ningún amigo o familiar había visitado a la pareja en los últimos meses y hacía tiempo que se había interrumpido el trabajo doméstico, lo que dejó a la pareja cada vez más aislada. Sin embargo, se destacó una anomalía, un destello en el radar que exigió un escrutinio más detenido. Una misteriosa llamada telefónica se realizó el 12 de febrero, el día después de que Betsy fuera declarada oficialmente muerta. ¿Quién hizo esa llamada y cuál era su propósito? Si Betsy realmente murió el 11 de febrero, como indicaban los informes oficiales, ¿por qué se hizo una llamada telefónica desde la residencia Ackman al día siguiente? ¿Había alguien más presente en la casa después de su fallecimiento, alguien con una agenda oculta y una razón para ocultar su presencia? Y si es así, ¿le hicieron algo a Jan Ackman, tal vez explotando su dolor y vulnerabilidad para promover sus propios propósitos nefastos? Una inquietante teoría de la conspiración comenzó a ganar terreno, susurrada en voz baja entre investigadores y observadores por igual. Un examen más detenido de las circunstancias que rodearon la muerte de Betsy reveló una serie de posibilidades preocupantes. Alguien había envenenado deliberadamente a Betsy con un bioagente raro y difícil de detectar, creando meticulosamente la ilusión de una enfermedad natural para enmascarar su crimen. Jan, tal vez inconsciente de la verdadera naturaleza de la enfermedad de Betsy o demasiado frágil para comprender la gravedad de la situación, podría haber sido silenciado o se le habría impedido de otro modo dar la alarma. O, tal vez, Jan Ackman sabía algo más, poseía una información crucial que lo convertía en un objetivo. Si sospechaba que Betsy había sido envenenada, intentó ocultar la verdad, ya sea por miedo, confusión o un sentido equivocado de lealtad. A solas con su cuerpo durante una semana entera, albergaba una terrible verdad que aún no ha sido descubierta, un secreto que podría desentrañar toda la fachada cuidadosamente construida. Capítulo 4. Mejoras. La críptica llamada telefónica del 12 de febrero susurró sobre un posible actor invisible en este drama que se estaba desarrollando. Si Betsy ya no estaba entre los vivos, ¿quién hizo esa llamada? Y lo que es más inquietante, borraron meticulosamente todos los rastros de su presencia incluso antes de que las autoridades llegaran al lugar. Cuanto más profundizamos en este enigma, más escalofriante e inquietante se vuelve toda la situación. Si las sospechas son ciertas y Betsy fue envenenada, entonces la vida de Jan Ackman también puede haber sido tocada irrevocablemente, y potencialmente acortada, por la misma mano siniestra. Comenzó a surgir una red de teorías, cada una más inquietante que la anterior. Podría ser que Jan sin darse cuenta hubiera sido testigo de algo que nunca debería haber visto, un vistazo detrás de una cortina que algún individuo poderoso quería desesperadamente mantener cerrada. O, lo que es aún más escalofriante, ¿estaba Jan siendo manipulado y controlado durante sus últimos y vulnerables días? Si Betsy era el objetivo previsto de un oscuro complot, ¿estaba Jan destinada a ser la próxima víctima de un juego retorcido? Y quizás la pregunta más vital de todas, ¿fue la muerte de Jan Ackman un paso natural o hubo algo mucho más siniestro en juego?
¿podemos realmente aceptar que dos individuos, unidos por matrimonio y fortuna, partieron de este mundo con solo unos días de diferencia, uno sucumbiendo a una enfermedad aparentemente rara e inexplicable, el otro a complicaciones cardíacas, sin que caiga ninguna sombra de sospecha sobre las circunstancias? ¿Debemos creer que Betsy simplemente sucumbió a una extraña y desafortunada enfermedad? ¿Y debemos aceptar que el fallecimiento de Jan Ackman se debió únicamente a los estragos de la edad y a un corazón debilitado? ¿O había una fuerza oculta y malévola que orquestaba los acontecimientos desde las sombras? Las respuestas, al parecer, esperan en el próximo capítulo, donde pistas y fragmentos de evidencia enterrados durante mucho tiempo podrían cambiar drásticamente nuestra comprensión de todo. ¿Qué ocurrió realmente dentro de los muros de aquella finca santafesina? ¿Qué oscuros secretos se escondían bajo la superficie de sus vidas aparentemente pacíficas? Capítulo 5. La bomba de los 40 millones de libras. Un testamento, un documento aparentemente simple en su finalidad, pero capaz de desatar el caos y redefinir las relaciones. El dinero, esa influencia potente y a menudo corruptora, tiene el poder de revelar la verdadera naturaleza de los individuos, sacando a relucir lo mejor de algunos y al mismo tiempo exponer lo peor de otros. A raíz de la muerte de Jan Ackman y Betsy Arakawa, separadas por apenas un puñado de días, una única y absorbente pregunta surgió en la mente de todos: ¿quién heredaría su vasta y considerable fortuna? Al principio, la respuesta parecía clara y sencilla: un hombre rico deja sus riquezas acumuladas a su amada esposa. Pero entonces llegó la asombrosa verdad, una revelación que conmocionó a la familia Ackman y más allá. Jan Ackman había legado todo su patrimonio, hasta el último activo, a Betsy Arakawa, sin dejar ni un solo centavo a sus propios hijos. Para complicar aún más el asunto, y agregar una capa de intriga macabra, había una cláusula que establecía que si Jan y Betsy fallecían con 90 días de diferencia, toda la fortuna se donaría a una organización benéfica internacional designada. El detalle escalofriante, el detalle que alimentó las crecientes sospechas, fue el hecho de que, efectivamente, habían muerto con solo unos días de diferencia. ¿Fue esto simplemente una extraña casualidad del destino, un cruel giro de ironía cósmica? ¿O fue un diseño meticulosamente premeditado, una trama cuidadosamente orquestada y ejecutada con fría precisión? El hijo de Jan, consumido por el dolor y la sospecha, se negó rotundamente a aceptarlo como una mera coincidencia. Así comenzó un choque legal de varios millones de libras, una batalla amarga y prolongada que finalmente revelaría siniestros secretos que acechan bajo el barniz de riqueza y respetabilidad. Resultó que Jan Ackman era mucho más que un simple actor legendario que adornaba la pantalla grande. Después de más de 5 décadas en la industria cinematográfica, era inmensamente rico. Había amasado una extensa y lujosa propiedad en Santa Fe, invirtió grandes sumas en inversiones estratégicas dentro de la industria cinematográfica y acumuló una fortuna personal estimada en la asombrosa región de 40 millones de libras. Sin embargo, el verdadero shock, el detalle que desató la explosiva batalla legal, fue el contenido de su testamento. Cuando los abogados revelaron solemnemente los términos del documento, la familia de Jan quedó completamente anonadada, sin palabras ante la pura audacia de la decisión. Según el testamento, todos los bienes de Jan, todos y cada uno de ellos, serían transferidos directamente a Betsy Arakawa, sin dejar absolutamente nada para su hijo y sus hijas de su matrimonio anterior. Y luego estaba la ahora infame cláusula de 90 días, si Jan y Betsy fallecieran con 90 días de diferencia, toda la fortuna fluiría automáticamente a una organización benéfica internacional, eliminando efectivamente a la familia Ackman de la herencia por completo. ¿Qué significó todo esto? Si Betsy hubiera sobrevivido a Jan varios meses, sin duda habría reclamado toda la fortuna, convirtiéndose en una de las mujeres más ricas del mundo. Pero debido a que fallecieron tan cerca, el dinero se le escaparía de las manos a la familia y se destinaría a las arcas de una organización benéfica. Y eso, precisamente, es exactamente lo que ocurrió. Jan Ackman y Betsy Arakawa fallecieron con unos días de diferencia, poco después de que se revelara públicamente el contenido del testamento. Impulsado por el dolor, la incredulidad y una persistente sospecha de juego sucio, el hijo de Jan entró en acción y reunió de inmediato un formidable equipo legal para investigar las circunstancias que rodearon la muerte de su padre, afirmando que algo profundamente turbio y sospechoso envolvía toda la situación. A medida que la investigación cobró impulso, comenzaron a surgir una serie de rarezas inquietantes que alimentaron aún más las sospechas. ¿Por qué, por ejemplo, Jan Ackman había decidido modificar su testamento pocos años antes de su muerte, realizando un cambio tan dramático e inesperado en su planificación patrimonial?
En un momento dado, había planeado incluir a sus hijos en la distribución de sus bienes. Entonces, ¿por qué había revertido repentina e inexplicablemente esa intención de larga data? ¿Quién o qué había influido en Yanakman para realizar un cambio tan drástico? Betsy Arakawa estaba ahora a punto de heredar todo, pero falleció poco después. Si Betsy iba a heredar 40 millones de libras, ¿por qué falleció tan pronto después? ¿Alguien se había asegurado de que ella no tendría la oportunidad de reclamar su herencia? ¿O era la propia Betsy un peón en un plan mucho más amplio, más elaborado e infinitamente más peligroso? ¿Fue realmente la muerte de Yanakman resultado de causas naturales? El informe oficial afirmaba que había muerto por complicaciones cardíacas, pero los informes médicos disponibles estaban lejos de ser definitivos, lo que dejaba lugar a dudas y especulaciones. Además, se reveló que nadie había estado monitoreando de cerca su salud en sus últimos días, lo que lo dejó vulnerable y potencialmente susceptible a cometer actos criminales. Si alguien tenía una razón de peso para acelerar su partida de este mundo, las circunstancias que rodearon su muerte proporcionaron la cobertura perfecta para enmascarar la verdad. El hijo de Jan se mantuvo firme y se negó rotundamente a creer que la muerte de su padre fuera natural. También consideró la posibilidad de que Betsy Arakawa hubiera sido envenenada, una teoría que, si se demostraba cierta, podría redirigir la enorme fortuna nuevamente a sus manos, en lugar de permitir que se canalizara a una organización benéfica oscura y distante. Estalló una batalla legal de proporciones épicas, que desencadenó una investigación a gran escala sobre las circunstancias que rodearon las muertes de Yanakman y Betsy Arakawa. Una vez que el hijo de Jan presentó oficialmente su demanda, las autoridades policiales y otras autoridades pertinentes iniciaron investigaciones formales. Se convocó a los médicos para que revisaran meticulosamente los expedientes médicos de Jan y Betsy, en busca de inconsistencias o anomalías que pudieran sugerir un juego sucio. Familiares, amigos y vecinos fueron sometidos a intensos interrogatorios y sus palabras examinadas en busca de cualquier indicio de engaño o conocimiento oculto. Los detectives de la policía buscaron incansablemente cualquier señal de participación de un tercero, examinando meticulosamente cada pieza de evidencia con la esperanza de descubrir la verdad. Luego, una serie de revelaciones oscuras e inquietantes comenzaron a surgir, mientras la investigación destapaba una serie de sorpresas inquietantes, la principal de ellas un misterioso y sustancial retiro realizado de la cuenta bancaria de Jan poco antes de su muerte. Cientos de miles de libras habían desaparecido de la cuenta de Jan en las semanas previas a su fallecimiento, dejando a los investigadores desconcertados y decididos a descubrir la verdad. ¿Quién se había llevado el dinero? ¿A dónde fue finalmente? ¿Cuál fue su propósito previsto? Para agravar el misterio estuvo la revelación de que la última persona que habló con Yanakman antes de su muerte fue una figura no identificada, un individuo oscuro cuya identidad permaneció envuelta en secreto. Se sabía que Jan había mantenido un círculo relativamente pequeño de amigos en una etapa avanzada de su vida, lo que hacía que esta persona desconocida llamara aún más sospechosa. ¿Quién era esta persona? ¿Qué le dijeron a Jan durante su conversación final? ¿Qué información podrían poseer que pudiera arrojar luz sobre las circunstancias que rodearon su muerte? Incluso el testamento mismo fue objeto de un intenso escrutinio, y los expertos legales detectaron signos sutiles pero significativos de manipulación en el documento. El examen meticuloso reveló ediciones y alteraciones inusuales, lo que generó dudas sobre la autenticidad y validez del documento. ¿Quién había persuadido a Yanakman a cambiar tan dramáticamente sus deseos? ¿Había sido coaccionado o influenciado indebidamente por alguien con un interés personal en el resultado? A medida que las tensiones aumentaron y lo que estaba en juego, el tribunal ordenó una investigación completa y exhaustiva del asunto, decidido a descubrir la verdad, sin importar cuán dolorosa o inquietante pudiera ser. La verdad, al parecer, estaba a punto de revelarse. Lo que inicialmente parecía un simple caso de pérdida y desgracia ahora se había transformado en una dramática y compleja saga de turbias maniobras financieras y posibles actos criminales. Yanakman había abandonado este mundo en circunstancias misteriosas, seguido poco después por Betsy Arakawa, quien sucumbió a una rara e inusual enfermedad. Un patrimonio de 40 millones de libras pendía precariamente de un hilo, dependiendo de una cláusula extraña e inquietante dentro de un testamento cuidadosamente elaborado. El hijo de Jan, impulsado por el dolor y un ardiente deseo de justicia, se comprometió a desenterrar todos los hechos, sin importar cuánto tiempo llevaran y qué obstáculos pudiera encontrar en el camino.
La pregunta central permaneció en el aire, sin respuesta y sin resolver. Alguien había manipulado deliberadamente esta situación para su propio beneficio personal, orquestando una serie de eventos para garantizar que, en última instancia, se beneficiarían de las muertes de Jan Ackman y Betsy Arakawa. Y si es así, ¿quién fue el verdadero cerebro detrás de este elaborado y siniestro complot? Hay pistas curiosas y detalles inquietantes que siguen siendo turbios e inexplicables, pero ¿significa eso necesariamente que se trata de un caso claro de juego sucio? Ciertamente podemos conectar los puntos, tejer una narrativa convincente y elaborar teorías plausibles. Incluso podemos especular sobre la existencia de una fuerza oscura y malévola en acción, moviendo los hilos detrás de escena. Pero al final, esto sigue siendo solo mi interpretación de la historia, una perspectiva particular moldeada por la evidencia disponible. ¿Crees que la verdad es más simple que eso, una serie de desafortunadas coincidencias que han sido mal interpretadas y exageradas? ¿O hay otra verdad más siniestra acechando bajo la superficie, deliberadamente velada y oculta a la vista del público?